Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros entonces preparándonos como siempre, ¿verdad? Con esta reflexión tan hermosa del Evangelio de San Mateo para poder profundizar, conocer qué es lo que el Señor nos trae como buena noticia, como euangelio, es decir, como buena noticia para nuestra vida, para nuestra existencia, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Ya la euangelio, eso está en griego, por eso que nosotros podemos entender que es la buena noticia en griego, entonces haciendo la traducción. Ahora, estábamos hablando ya del final del Evangelio, o sea, de esta propuesta, Ñande Yarañe en su Evangelio, capítulo 24-25, el fin del mundo y sobre todo también el juicio final. Estos dos elementos ya entendemos que el fin del mundo en realidad es la irrupción de Dios, cuando Dios irrumpe en tu historia y te cambia mentalidad, te cambia tu manera de ser. Si eras un ladrón, comienza a dejar de ser ladrón. Si era una persona entonces que no seguía los principios y los valores del Señor, y bueno, desde ahora una vida nueva, chip nuevo, mentalidad nueva. Eso quiere decir entonces el fin del mundo. Entonces no pensemos que se caen las estrellas o no sé qué cosa con lo del fin del mundo, sino que el fin del mundo es cuando vos te pones ante el Señor seriamente y comenzás un camino de realización plena. Y que seas útil para la sociedad, que seas útil para tu propia vida y que seas útil también para los demás, para la comunidad. Recuerden que siempre el Evangelio se dirige a la comunidad, el Atiguazú. Por eso nos llamamos iglesia, porque iglesia quiere decir comunidad, Atiguazú, reunión de personas. Somos útiles para la comunidad. Incluso eso nosotros ya lo hemos reflexionado bastante desde el Antiguo Testamento, que se nos habla cuando
Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la imagen de Dios es justamente la imagen del ser comunitario. La imagen de Dios es el hecho de que nosotros nos respetamos, nos queremos, nos amamos, a la familia. Entonces así uno va mirando. Después ya uno puede ir entrando en los detalles si quiere, ¿verdad? Ese respeto a los hijos, ese respeto al esposo, el respeto a la esposa, respeto entonces a los padres, honrar padre y madre. ¿Se acuerdan entonces que todo esto entonces viene ya como consecuencia posterior de lo que nosotros entendemos aquí, un compromiso serio? Y ese es el fin del mundo. Ese es el fin del mundo. Cuando cambiamos mentalidad y cuando nos ponemos en serio a seguir las propuestas del Evangelio. Ahora nosotros estamos concluyendo estos capítulos 24 y 25 y queremos acentuar lo que significaba verdaderamente las palabras de Jesús, que está dirigida principalmente a los cristianos cuando está hablando de este juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Este es el verdadero fin del mundo, decíamos. No pretenden entonces estas palabras enseñarnos solo la manera en que podrán salvarse los gentiles o los paganos como un grupo separado de personas. Este relato es ante todo un centro interior del Evangelio de Mateo. La figura de Jesús se ha precisado aquí del todo al presentarse como juez universal que realiza el juicio de Dios y como hermano de los hombres de este mundo. Logramos descubrir la verdadera ley, borrosa todavía en el Antiguo Testamento y precisada por Jesús al concretarla en el amor que se demuestra a los que tienen hambre y sed, necesidad concreta. Qué lindo que es esto. Entonces aquí está al Jesús figura como juez universal y sobre todo que nos trae esa ley que se hace realidad. Y eso se hace prestando un servicio al hermano que necesita, dándole una mano, acompañándole, hablándole, ayudándole. O sea, haciendo ese bastón para ese hermano hasta que pueda, ¿verdad?, caminar, como decimos nosotros, con sus propias piernas. Es como ese niñito. El niñito cuando nace, evidentemente que se arrastra, gatea, poco a poco se va levantando y nosotros necesitamos sujetarlo hasta que aprende. Después ya no necesita más que siempre se le tenga del brazo. Y luego, cuando nos volvemos viejitos, también necesitamos del bastón y luego necesitamos también de las personas que nos ayuden poco a poco a movilizarnos, a movernos. Vemos entonces que la iglesia encuentra aquí su fondo y su sentido, en el servicio al hermano, en el servicio concreto a ese que necesita. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien. ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien si yo mismo no estoy bien, verdad? Esto sería muy contradictorio. Se dan cuenta cómo el Evangelio después sobre esto mismo vuelve a girar. Porque habíamos dicho, y aquí habíamos leído esa parábola, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, vete primero a reconciliarte. O si no, no podés decir, déjame sacarte esa pelusa de tu ojo, si vos tenés, dice, un tronco en tu ojo. Entonces primero tenés que beber esa bonita y ahí le vas a ayudar a tu hermano. Se dan cuenta que son elementos fundamentales y esenciales que nos ayudan a nosotros, en primer lugar, a vivir como cristianos auténticos. Para que podamos hacer bien las cosas. Ahora, la gran lección de todas estas palabras que hemos reflexionado y que estuvimos viendo, desborda el marco de la iglesia y se convierte en un dato humano. Atención. Entonces, cuando estamos hablando del amor, entonces, al prójimo, al próximo, a ese que está a tu lado, dice UPA, nos estamos refiriendo a la humanidad misma. Nos estamos refiriendo al hombre, a la persona como tal. Entonces yo no le voy a ayudar simplemente porque vos sos mi correlí, ¿verdad? Yo no le voy a ayudar solamente a esa persona porque vos sos mi amigo, sino que Jesús incluso en el Evangelio nos dice que tenemos que ser capaces de ayudar incluso al enemigo, rezar por el enemigo, pedir por el enemigo, perdonar al enemigo. Imagínense, esto ya es demasiado, ¿verdad? Diríamos nosotros. Pero y aquí está la novedad del Evangelio.
Esta es la novedad del Evangelio. Incluso San Mateo mismo, nosotros estuvimos leyendo, como decía, ¿qué hacen de nuevo si ustedes le aman a aquellos que a ustedes también le aman? No tiene nada de nuevo. Amen a sus enemigos, amen a aquellos que les persiguen. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En los partes médicos que publica el Vaticano, vale la pena prestar atención a lo que se comunica entre líneas. El de este miércoles decía que el examen histológico definitivo ha confirmado una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Según la doctora Gabriela Teresa Capolupo, que nos sigue personalmente este caso, el boletín médico da una noticia muy buena. Confirma el diagnóstico inicial y sobre todo elimina completamente cualquier duda de que se pudiera tratar de un tumor. El examen histológico es una praxis de rutina que se realiza en este tipo de operaciones. Otra buena señal es que el Papa ya se alimenta solo por la boca y no necesita la vía intravenosa. Por lo tanto, las cosas salieron del mejor modo posible para el Santo Padre. Los médicos recetaron al Papa una convalecencia de al menos 7 días, que concluiría el domingo o el lunes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso y magnífico, ¿verdad?, testamento que nos deja Jesús, según la reflexión y la teología que nos presenta San Mateo.
estamos con esto del juicio final, cómo vamos a ser juzgados por Dios. Y decíamos que esta lección que aprendemos en el capítulo 25 va mucho más allá, ¿verdad? Porque en el capítulo 25 nosotros entendemos un compromiso real de parte del Señor en nuestra propia vida. Y este compromiso real del Señor en nuestra propia vida nos está diciendo que es también un compromiso a nuestra vida, pero que se abre también a toda la humanidad. No es simplemente para el cristiano, sino que el amor al prójimo, el amor a la humanidad, el amor entonces a la comunidad como tal siempre tiene que ser un amor humano, es humanitario esto. Seguimos nosotros mirando que la iglesia siempre está obligada a darse más, porque es más lo que le han dado. Y claro, el que tiene más tiene que dar más, ¿verdad? Siempre decimos nosotros así. Sus talentos son más grandes. La fortuna de sus bienes es mucho más profunda. Ella tiene el verdadero, el más valiente mensaje de esperanza y gracia. Aquí entonces está la diferencia con las otras filosofías o maneras de pensar de la vida del hombre, de la humanidad con respecto a los demás, con respecto a los hermanos, con respecto a la comunidad. La iglesia tiene este don tan grande, esta gracia tan grande, pero tenemos que entenderlo. Pero como es una propuesta muy difícil, nosotros tenemos que luchar bastante y no tenemos que desanimarnos. Recuerde que siempre tendremos de los que están minando estos elementos de cambio, estos elementos de bondad, de generosidad, de entrega, de hacer bien las cosas. Siempre vamos a encontrar quienes quieran minar, explotar, destruir los talentos que tiene la iglesia. Entonces valen verdaderamente, son la fortuna, una fortuna de bienes impresionante, porque es el amor al mismo enemigo. Ella tiene el verdadero, el más valiente mensaje, decíamos, de esperanza y de gracia. Lo está dando sin cesar a los que buscan, se vacía de sí misma al entregarse a los que tienen hambre y sed de vida, de verdad, de gracia. La enseñanza de este texto de Mateo es absoluta. Todos los que tienen están invitados a dar. Todos los que son algo están llamados a entregarse por los otros. Jesús se encuentra en cada uno de los que buscan, aguardan y penan. Jesús se encuentra entonces en cada una de las personas. Y este es el valor universal. Y por eso de ahí viene, y nosotros le llamamos católica, ¿entienden? O sea que lo elemental y lo fundamental es el hecho de ser iglesia primero. Iglesia. Porque iglesia significa atihuazú. Hala atihuazú que dice peñande, ya yo cuapatena, peña y cotemero, peñandera pichare, ya yejeshakua, lleva. Entonces le pasamos la mano, pero aquí se dan cuenta que es una iglesia a nivel, incluso decíamos, humanitario, ¿verdad? Es una iglesia humanitaria, en el sentido de que nosotros apuntamos al hombre. No hace falta solamente que sea mi correlí, decíamos, ¿verdad? Sino que es la humanidad. Es el hombre como tal que necesita del otro y es capaz de ayudar. Bueno, elemento número uno. Pero el elemento número dos es el aspecto entonces de la catolicidad. ¿Por qué entonces uno dice que uno es católico? Entonces eso también tenemos que entender. Bueno, uno no entiende, va a decirle católico, ¿verdad? Y no entiende tampoco qué significa ser secta o no entiende lo que es ser protestante, ¿verdad? Entonces, el hecho de la catolicidad significa la universalidad. La universalidad quiere decir que no hace distinción, no hacer distinción. Y es ahí donde entra el Evangelio. El Evangelio de por sí es católico, ¿entienden? O sea, la gente como muchas veces no entiende. Piensan que es un nombre artístico. Vamos a buscar un nombre artístico para nuestro grupo. Vamos a llamarnos católicos o lo que sea. Aquí no es cuestión de nombre artístico y vamos a llamarnos católicos por esto o por aquello. Incluso recuerden que el nombre de la palabra del seguidor de Jesucristo
El cristiano justamente dice, en Antioquía por primera vez, ellos veían a los seguidores de Jesús, a los apóstoles, a sus discípulos, seguidores del Cristo. Y entonces estos son seguidores de Cristo y por lo tanto son cristianos, son alter Christi. Siempre en la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia utilizan esta terminología. Y entonces, desde aquí nosotros entendemos lo que significa, ¿verdad?, ser cristianos. El cristianismo, seguidor de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia de Jesús se ha situado entre los gentiles, se ha situado entre los paganos y así entonces entre aquellos que están dispuestos también a darse aún sin saber por qué lo hacen. Sin saber por qué lo hacen. Entonces, nosotros estamos en este camino y a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros entendamos y que nosotros hagamos y que nosotros caminemos, que nosotros busquemos esta forma importante, ¿verdad?, de acercarnos al hombre, de acercarnos a la persona. Es la propuesta entonces de una iglesia católica, es una propuesta de una iglesia universal, es una propuesta de un Dios que llega a la humanidad. Eso es lo que quiere decir. El Evangelio, la buena noticia, es para el hombre. Es entonces un llamado. Y esta como propuesta le estoy diciendo. Esta es entonces la revelación, porque nosotros, atención, no estamos mirando desde un aspecto filosófico. Porque en cuanto a definición del hombre y en cuanto a propuestas de un mundo basado simplemente en la filosofía, basado simplemente entonces en proyectos de cómo se tiene que vivir en el mundo, y bueno, normalmente son elementos que provienen desde la filosofía, desde el razonamiento de algún personaje, del razonamiento de alguien que comienza también y que busca, ¿verdad?, elementos positivos, lindos, pero desde la razón. Recordemos que aquí nosotros no encontramos simplemente la razón, sino que nosotros desde la razón apuntamos al aspecto teológico, es decir, un Dios que nos habla, un Dios que se revela, que utiliza nuestras facultades humanas, filosóficas también, para que hagamos el bien y para que nos organicemos bien como familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí.
Llueve tu gracia, Señor, derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor, manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Nosotros entonces aquí nos encontramos reflexionando sobre la propuesta que es maravillosa, ¿verdad? Capítulo 24, 25, porque te habla del fin del mundo y del juicio final. Pero aquí ya entendemos que había sido, es una cosa muy concreta. Habíamos hablado, por lo tanto, de la vigilancia, decíamos capítulo 25. Pero esa vigilancia que te dice aquí están los talentos. Nosotros vigilamos, pero es una vigilante espera que ya da frutos. Y entonces ahí te dice los talentos, tenés que fructificar. Qué interesante, ya casi al final te presenta aquí la parábola de los talentos. Hasta uno se preguntaría, ¿y por qué no lo puso allá entre las otras parábolas también que ya hemos leído, que hemos reflexionado? Sin embargo, te pone recién aquí. Todo tiene su razón de ser, porque aquí te está diciendo que los talentos son los elementos fundamentales que Dios te ha dado en esta vida para que produzcas frutos. Y de esta manera estás en vigilancia, pero produciendo. Y ahora más todavía, termina con el juicio final, ¿verdad? Y el juicio final, donde Jesús es el juez, te está hablando de una apertura, de una catolicidad, decíamos. Hablábamos de lo católico, porque lo católico significa, queridos hermanos, no es un nombre artístico que nosotros buscamos para definirnos, autodefinirnos. Nosotros somos cristianos católicos. No. Aquí es esencia del Evangelio. Aquí no hay nombre ahora que las sectas busquen sus nombres, que somos esto, que somos aquello. Eso es una autodefinición. Eso puede ser que busquen sus nombres artísticos, a ver qué nombre le podemos poner a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no, es aquí entonces lo esencial y lo fundamental, porque cuando uno mira, entra en lo esencial y en lo fundamental, ¿verdad?, de lo que te está diciendo el Evangelio, ya de por sí te lleva a lo católico, es decir, te lleva a lo universal. La iglesia de Jesús se ha situado entre aquellos que están dispuestos a darse, aún sin saber, por qué lo hacen, aún sin saber. Y ahí está entonces la catolicidad, porque entonces quiere decir que uno siente ese llamado de Dios, entra dentro de la comunidad, entra dentro del grupo, no separa, no es separatista, no es sectarismo, no es separarse, o protestante contra los principios y los valores justamente de la universalidad. Porque con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos disgregando. Jesús lo que viene a hacer justamente, dice, todo lo que estaba disgregado para reunir en una sola comunidad, en un solo rebaño. Eso es lo que Jesús viene a traer. ¿Entienden? No sé si llegamos a comprender cuál es la esencia entonces de la propuesta de San Mateo, y estamos hablando del juicio final. Entonces tenemos que entender bien. Y fíjense que el fanatismo es uno de los elementos, ¿verdad?, de todo lo que es sectario, el fanatismo, o el lavado de cerebro, decimos nosotros, ¿verdad?, donde hay ciertamente otros intereses, y entonces por eso es como que uno está luchando o peleando o arañando, ¿verdad?, por su puchero, pero eso entonces son situaciones que ya te están demostrando sectarismo. Y todo esto, ¿verdad?, se realiza, o llegamos a eso
justamente porque somos ignorantes, o sea, nos falta formación, nos falta educación, una educación profunda, conocer, saber cuál es la propuesta verdaderamente de lo que dice la Biblia, lo que dice el Evangelio. Entonces, ciertamente, ella lo sabe, o sea, cuando estamos hablando de la iglesia sabe muy bien esto, que la universalidad es el elemento fundamental de la propuesta de Jesús, lo universal. O sea, Jesús es católico, digamos, porque Jesús es universal. Jesús entonces se abre a todos. Jesús entonces no hace distinción de personas. ¿Se acuerdan? En sus discursos, y aquí mismo nosotros escuchamos según el Evangelio de Mateo, cuando dice: yo vine aquí no para aquellos que están todos sanitos y curaditos, yo vine para los enfermos. Y digan y escriban y practiquen. Entonces yo vine, dice, por la misericordia. La misericordia, quiero misericordia. Y no sacrificios, simplemente ritualismos. ¿Entienden? Y entonces hay algo más esencial y fundamental. Por lo tanto, la iglesia sabe más y ha recibido bienes muy profundos, que es el elemento de la unidad, el de buscar, el de congregar. Pero eso no le ofrece ya ventaja alguna. Atención, esta no es ninguna ventaja. El hecho de conocer, el hecho de saber, el hecho de caminar detrás de este objetivo. No, al revés, hasta yo casi diría que esto es lo que le trae mucha dificultad al grupo institucional, que es el que tiene que cuidar, procurar, buscar, pensar, porque aquí es hacer teología, ¿entienden? La filosofía es entonces el elemento básico para que uno pueda llegar a la teología, ¿verdad? Porque es la razón, es el razonar, pero razonamos desde Dios. Y cuando tenemos la capacidad de razonar desde Dios, entonces estamos haciendo teología. Algunos piensan que teología es, no sé, son preceptos, normas, leyes, mandamientos, como si fuese que eso fuese ya la teología. No, esos son resultados de una teología, es decir, resultados de un pensamiento, de una reflexión profunda que el hombre tiene. Y de ahí entonces llegamos a hacer teología, ¿verdad? Utilizando la filosofía. La filosofía mirada desde Dios, entonces nosotros podemos llamarlo después o llegar a una theos logos, es decir, a definir a Dios, a pensar según el criterio de Dios. Pero esto, dice, no te trae ninguna ventaja. Esto le obliga en todo caso a darse más y más, a entregarse más y más como iglesia, como institución. En este caso si hablamos de una institucionalidad eclesial, pero de por sí luego también. Si yo me doy cuenta y si yo digo, yo pertenezco a este grupo, yo soy iglesia, y bueno, me voy a dar más y más, de una manera más profunda y más callada, superando hasta las mismas divisiones de los hombres. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, estamos nosotros haciendo un camino de santidad. Ñahendu ponaga upea, porque upea la ñande yara, o yirurea ñande, peñan ñahendu haweisha pe iñe ayepa, upeya ella yeputa sopa iteja, y yapope y ponamia ñandere kobepe guara, añandene tamen guara, añanderoga pupe guara vei. Hoy leemos del libro del Génesis, capítulo 46, del 1 al 7 y luego del 28 al 30. Puedo morir en paz. Leitmotiv, idea central. Puedo morir en paz. En aquellos días Israel se puso en camino con todo lo suyo. Llegó a Beersheba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. De noche, en una visión, Dios dijo a Israel: Jacob, Jacob. Respondió:
aquí estoy. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir. José te cerrará los ojos. Tomaron el ganado y las posesiones adquiridas en Canaán y se dirigieron a Egipto. Jacob con toda su descendencia, a sus hijos y nietos, a sus hijas y nietas, a todos los descendientes, los llevó consigo a Egipto. Israel despachó por delante a Judá a casa de José para que preparara el camino de Goshen. Entonces, queridos amigos, esta es la palabra del Señor como hoy nos invita. Como Jacob, entonces, después de tener miedo que lleguen José, evidentemente la tierra prometida. Pero ante una situación tan difícil como nosotros sabemos y hemos escuchado lo que había sucedido, que era la carestía, la hambruna en ese momento, sin embargo nos va narrando que José, el hijo que fue vendido por sus hermanos, sin embargo ahora es el motivo de la salvación. En esta historia novelada ciertamente nosotros encontramos el amor de un Dios que se manifiesta aún en los renglones torcidos, como decimos nosotros. Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Y es lo que nos pasa también a nosotros. Dahí con la ñandela 100% siempre ya poponamba yepa. Ya le comía yepa la ya yo a hoy ñaño canay mimi. Pero upepe ñande ya heshara amba esa pape ñande yara ñandera ju. Amba esa pa ñande ikatuye ya po. Umi pona mía veía lleva. A las personas necesitadas, incluso a aquellas personas con quienes llegamos a alguna desaveniencia. Pidamos esta gracia para el Señor. Seamos generosos, seamos abiertos, porque todo es don de Dios, todo es riqueza de Dios que hemos recibido, heredado y que ahora tenemos que saber compartir entre todos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos mirando estos últimos capítulos con los capítulos que concluye verdaderamente la buena noticia, concluye el Nuevo Testamento de San Mateo. Lo importante es que miremos los criterios, los valores que nos van transmitiendo. Y aquí decíamos que de cierta manera la Iglesia sabe muy bien que ha recibido bienes muy profundos de parte del Señor, pero esto no le ofrece ya ninguna ventaja. En todo caso, le obliga a darse más, de una manera más profunda y más callada, superando hasta las mismas divisiones, decíamos, de los hombres, porque hay muchas divisiones, ya dijimos, ¿verdad? Y ahí sí entramos como institucionalidad. Muchos que patean, ¿verdad?, contra la iglesia, y ahí sí hablamos de una iglesia institución. Porque es como, ¿verdad?, el hecho, ¿verdad?, cuando uno se vuelve adolescente, entonces está en ese adolecer y comienza a patear contra papá, contra mamá, y entonces caemos en ciertas superficialidades, ¿verdad? Y bueno, lo importante es aquí que superando las divisiones de los hombres, ¿verdad?, judíos, gentiles, los cristianos buscando de verdad el hombre nuevo, buscando de verdad el hombre nuevo. Aquel que está formado por todos los benditos de Dios, bendecidos, bien decir, es decir bien de Dios y Dios que dice bien del hombre, porque se pone en este camino de una búsqueda de la verdad total y absoluta del Señor, ¿verdad? Y entonces viven buscando la verdad y sobre todo ayudando a los hermanos más pequeños. Dos elementos aquí indispensables. Viven buscando la verdad. Recordemos que cualquier fanatismo no nos lleva al universalismo. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nosotros caemos, ¿verdad?, con mucha facilidad en el fanatismo. Nos encerramos. Siempre el aspecto doctrinal es para nosotros, como dice Pablo, la ley de por sí es una muleta, decía, una muleta. Nosotros nos ponemos ahí con la fuerza de esa muleta para poder caminar. Llega un momento en el cual tiramos las muletas cuando comenzamos a caminar solos, ¿verdad? Pero también podemos decir, y otro ejemplo me parece básico y elemental, son como los cimientos. Nosotros no podemos prescindir del cimiento como tal. Si uno quiere construir su vida, o mejor dicho, vamos a hablar primero en el sentido analógico, la construcción de un edificio, como ese edificio que se cayó todo ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el cimiento no hay por nada, imagínate, algo faltó. Alguien se fue infiltrando en los cimientos. Y algunas veces en nuestra vida cristiana, lastimosamente también nosotros dejamos infiltrarnos. Se van infiltrando elementos que no son elementos de esa doctrina sana. O ustedes pongan, este es un edificio que se cae a pesar de ser cimiento, quién sabe, esa agua, imagínate para levantar la altura de esos pisos, ¿verdad? Pero que después entonces fue fallando, ¿verdad? Y de repente cae todo, ¿verdad? Todo cae, se desmorona. El desastre que se arma, ¿verdad?, detrás de todo esto. Un desastre tremendo. Llantos y de todo, ¿verdad? Pero entonces, estábamos diciendo, miremos más allá. Busquemos elementos que vayan mucho más allá entonces de todo esto. Y entonces aquí vamos a descubrir cosas que verdaderamente tenemos que meditarlo bien y tenemos que también nosotros, de acuerdo a esos principios, esos valores, comenzar a caminar, ¿verdad? Porque aquí, en primer lugar, dice que busca la verdad.
yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no llegamos a la verdad, no podemos llegar a la vida. Y el camino es justamente Jesús, es Cristo. Por ahí nosotros tenemos que ir buscando entonces nuestro camino para llegar a la verdad. Cuando lleguemos a la verdad tendremos vida. Y aquí nos está diciendo justamente esto. Entonces, el hombre nuevo, aquel que está formado por todos, ¿verdad? Y que viene buscando la verdad. Y luego, por otra parte, que viven ayudando, Y por eso este capítulo 25, que nos habla de una ayuda total, ¿verdad? Total y absoluta, me pongo al servicio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tales son las palabras decisivas de Jesús, que tras el fondo de este mundo se presenta ya como Señor que juzga, Rey que viene. Su verdad es la verdad del mundo. Trabajar por los pequeños es la forma de esperarle, superando la grandiosa tentación de nuestra tierra. La tentación de nuestra tierra, guerra, angustia, odio. Todo esto entonces se puede superar. Tal es la vida humana. Sin embargo, es muy posible el concretar nuestra existencia en la mentira, despreciar a los hermanos más pequeños, vivir para el orgullo del nosotros. Es posible. Quien se comporte de este modo ha rechazado al Cristo. Ha rechazado el reino, el bien que Dios ofrece. Se ha centrado sobre sí mismo, niega a su Dios y se convierte en odio. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando este tema tan importante. Vamos concluyendo pidiendo la gracia y la bendición del Señor. Y que el Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.